Gracias por el espacio para ahora platicar un poquito sobre el libro México frente al exilio cubano, 1925-1940. Bueno, es de mi autoría, por supuesto. Me gustaría recalcar, bueno, que este libro es parte, ¿no?, de mis resultados de mi tesis doctoral en el Instituto José María Luis Mora, que cursé ya hace unos cuantos años y que, bueno, fui trabajando poco a poco como para hacerlo publicación. Afortunadamente, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México me invitó hace unos años a que entrara en este proceso editorial, lo cual les agradezco y bueno, pues el resultado ahora es este libro que recoge, creo yo, lo más importante o parte de la historia entre México y Cuba, por lo menos el primer década de los años del siglo XX, de 1925 a 1940, y de la historia pues también entre cómo se mezcla con nuestro gobierno mexicano y el cubano, y entonces es un periodo interesante, sobre todo porque es parte del proceso revolucionario, tanto del lado de cubano como del lado mexicano. Acá se va institucionalizando nuestro sistema de gobierno. En el caso cubano tenemos un proceso de dictadura que fue con Gerardo Machado, los primeros años, y que bueno, llegará un movimiento revolucionario a partir de 1930 hasta el 33, en que sufre una serie de cambios políticos Cuba, y bueno, eso generalmente no solamente altera la vida política interna de los países, sino regularmente también es parte de la política exterior de ambas naciones. Ese es el gran marco en donde está escrito El exilio cubano, este libro que ahora estamos comentando. Y bueno, pues el exilio cubano, los exiliados cubanos a los cuales me refiero, pues evidentemente estamos viendo que son varios grupos, no es solamente un exilio, sino que va retratando esta historia, pues los diferentes grupos que van apareciendo a lo largo de esta década, 25 al 40 más o menos, 2 décadas, y cómo los procesos propios políticos, ¿no?, van obligando a estos ciudadanos cubanos a llegar a México para encontrar un espacio, primero, pues de salvaguardar la vida, y segundo, para poder seguir realizando sus actividades políticas en un primer momento en contra del gobierno de Gerardo Machado, en un segundo momento será en esta transición de la revolución que está viviendo en los años 30 Cuba, ¿no?, donde una de las principales figuras será Fulgencio Batista, que entra a la escena pública. Y bueno, estos exiliados, este libro lo que retrata, pues son las diferentes tendencias políticas, ¿no? No es un grupo homogéneo, los diferentes momentos en que están llegando, primero en el proceso en donde está Plutarco Elías Calles y el Maximato, donde hay una cierta, en un primer momento, una buena recepción hacia ellos, pero en un segundo momento ya hay como ciertas disputas, ¿no?, incluso ciertos choques con el gobierno mexicano, pensando en que una de las tendencias de los exiliados son sobre todo comunistas, ¿no? Y en nuestro país, bueno, en ese momento tendrá también un rompimiento de relaciones con la Unión Soviética. Entonces, ya para un segundo momento, estos exiliados de los cuales yo hago énfasis, pues más bien están a favor del gobierno nacionalista de Lázaro Cárdenas, que va a ser un momento importante en que ellos van a estar llegando. Y bueno, evidentemente encuentran una mucho mejor recepción por parte del gobierno mexicano. Lo interesante también creo yo que es un aporte novedoso, o las que han guiado, digamos, todas mis investigaciones, es la visión y el enfoque desde donde lo estoy tratando. ¿A qué me refiero con esto? Pues es la visión desde los gobiernos, desde los estados, ¿no?, desde sus organismos de seguridad, ¿no?, y de política sobre todo, y eso pues evidentemente lanza una serie de hipótesis ahí interesantes en el sentido de por qué están siendo investigados, cuál es el interés del gobierno mexicano de poderlos recibir, qué se está negociando a nivel bilateral efectivamente con el proceso de las investigaciones que se llevan a cabo tanto desde México como de Cuba, de estos exiliados aquí en nuestro país, pero también da cuenta precisamente cómo a partir de estos organismos de seguridad del Estado mexicano y cubano, eh, nos demuestran, ¿no?, cómo es la alianza entre los dos gobiernos en esos momentos, y que finalmente uno de los propósitos de estos servicios de seguridad serán evidenciar la necesidad que tienen ambos países de poder apagar a la oposición, ¿no?, pensando que en Cuba también están siendo exiliados, por lo menos los del proceso de la Cristiada, ¿no?, que es un proceso muy importante para México. Están en Cuba, están teniendo un proselitismo muy fuerte, ¿no?, y evidentemente el gobierno mexicano le pide al cubano pues que también neutralice, ¿no?,
digamos, las actividades que están desarrollando los mexicanos allá, y evidentemente el gobierno cubano lo que exige también es lo mismo. Entonces, esta visión de del Estado mexicano y del Estado cubano a través de los organismos de seguridad, pues nos lanza no solamente el tema de por qué es importante los exilios, ¿no? Sino que también estos exilios son parte de un proceso de negociación mucho más amplio. También develan, evidentemente, el sistema de corrupción que existe, ¿no? En los sistemas policiales de ambos países, y cómo, evidentemente, cuando tienen un objetivo, pueden coordinarse de manera eficaz. Como fue uno de los casos más significativos que retomo en este libro, será el asesinato de Julio Antonio Mella, ¿no? Precisamente devela cómo en este cruce de fuentes, devela cómo el Estado mexicano sí tuvo una injerencia o facilitó efectivamente el asesinato de este gran líder cubano, pero también estos informes también develan quién estaban al lado de Julio Antonio Mella, ¿no? Por eso hablamos de exiliados, ¿no? No solamente de uno. Regularmente digamos, la figura de Mella es la más importante, la más visible en la historiografía mexicana y cubana, pero este libro también lo que aporta es quiénes estaban al lado de Julio Antonio Mella, cuáles fueron los diferentes grupos políticos que están llegando. Por ejemplo, en el segundo momento será la hermana de Antonio Guiteras, que llegará a México a partir de que asesinan a su hermano, y bueno, junto con ella llegarán los líderes de la joven Cuba, de los que mucho se habla, pero poco se sabe realmente de sus actividades ya estando en calidad de exiliados en México. Creo que eso es uno de los grandes aportes que tiene este libro, y por supuesto creo que lo más interesante también es dar a conocer las fuentes o las diversas fuentes en las que podemos encontrar tanto en México como en Cuba sobre cómo analizar los distintos procesos de ambos países. En el caso de este libro recurrimos al Archivo General de la Nación en México, ¿no? El Registro Nacional de Extranjeros, sobre todo, y el Archivo Histórico General de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y del lado cubano principalmente el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto de Historia de Cuba y por supuesto el Archivo General Cubano. Entonces creo que desde esta perspectiva el libro México frente al exilio cubano será por lo menos un aporte, ¿no?, a esta visión de los exiliados en México, por supuesto, y bueno, aunará precisamente a los enfoques sobre los organismos de seguridad del Estado mexicano.